Amados hermanos y hermanas, buenos días. Quiero invitarlos a ponerse en pie, por favor. Vamos a iniciar este tiempo, vamos a ponernos delante de Dios y yo quería animarlo en esta mañana, hermano y hermana, a hacer algo que me parece que es importante. Es cierto que estamos siempre en la presencia de Dios. Es cierto que mantenemos una comunión con Él. Pero como que ahora es un motivo especial donde estamos juntos, hermanos. Y a mí me alegra poder ver a cada uno de ustedes que llegan puntuales, que hacen todo el esfuerzo y vienen a decirle: Dios, aquí estoy delante de ti. Y creo que esa tiene que ser nuestra posición en esta mañana. Yo estoy ahora delante de ti para tener comunión contigo. Yo estoy delante de ti para hablar contigo, para decirte lo que significas para mi vida, para expresar el amor que yo tengo hacia ti y para escuchar tu voz. Quiero escuchar que me hablas a mí, que dices a mi corazón respecto a tantos temas que tenemos, hermanos. Y por eso vamos a entrar en ese tiempo orando, diciéndole al Señor: aquí me tienes, Dios, delante de ti. Padre bueno, aquí estamos delante tuyo, Señor, para bendecir tu nombre, para glorificarte, para expresar palabras de amor hacia ti, Señor. Y estamos en este lugar para darte honor, gloria, honra a ti, Señor. Padre, gracias por el privilegio de poder llamarnos hijos tuyos. Ese inmenso privilegio, Señor, nos permite acercarnos a tu presencia con libertad y nos permite estar, Señor, delante tuyo con un corazón y una mente abierta a tu hablar, a tu presencia. Padre, en esta mañana nos disponemos, Señor, delante de ti, a tu obra. Amado Dios, no sé qué circunstancias estén pasando mis hermanos, en qué estemos cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestros pensamientos. Tu palabra dice, Señor, que tú conoces, Señor, aún antes de que la palabra esté en nuestros labios. Tú nos conoces, Señor. Conoces lo más íntimo y lo más profundo de nosotros. Y por eso en esta mañana, papá, yo siento venir delante de ti para decir: todo lo que soy, todo lo que tengo, Señor, te pertenece. Y en esta mañana quiero depositarlo a tus pies. Que es el lugar más seguro, Señor. Es el lugar donde podremos hallar oportuno socorro. Es el lugar donde podemos hallar paz en nuestros corazones. Es el lugar donde podemos alcanzar consuelo, Señor. Es el lugar donde podemos hallar el hablar tuyo, papá, y la solución a muchos de los problemas que cada uno de nosotros atraviesa en este tiempo. Padre, te pertenecemos. Aquí estamos delante de ti, Señor, para tener una comunión más íntima contigo, para hablarte, para escuchar tu voz, papá. Tú no eres un Dios muerto, Señor, eres un Dios que habla. Y sé que en estos tiempos lo haces a tu iglesia, Señor. Lo haces a mi vida, lo haces a la vida de cada creyente. Lo haces en este tiempo y en los que vendrán, Señor. A todo aquel que esté dispuesto, tú le hablas, Señor. Padre, ayúdanos a tener esa disposición en nuestros corazones, a tener esa disposición en nuestras vidas, Señor, de una apertura mayor a tu hablar. Y esta mañana es mi clamor, el no solo escucharte, Señor, sino realmente sentir tu presencia en este lugar, papá. Que cada alabanza, que cada palabra que salga de nuestros labios, Señor, sea una palabra que alaba tu nombre, una palabra que agradece lo grande que tú eres, Señor. Una expresión de amor de lo más profundo de nuestro ser. Padre bueno, tú estás en este lugar. Tú estás, Señor, delante de tu iglesia, delante de cada uno de nosotros, papá, para tener comunión íntima con cada uno de nosotros. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Queremos bendecir tu nombre, queremos exaltar tu nombre, queremos darte gloria, honor, Señor, al único digno de alabanza, al único Señor de señores y al único Rey de reyes. Queremos cantar. Y de ti, Señor, queremos aprender a recibir palabra fresca, Señor, con unción que viene desde lo alto, amado Dios. Con esa unción que solo tu presencia da, Señor, a cada uno de tus hijos. Y en especial y en particular, Señor, a tu iglesia. Te doy gloria, te doy honra a ti, Señor.
nuestras vidas libertad. Libertad para abrir nuestros labios, Señor. Libertad para expresar lo que tú eres para nosotros, Señor. Libertad para declarar tus grandezas y tus maravillas, Señor. Bendigo este tiempo, amado Dios. Bendigo este tiempo, Señor. Y tu presencia es real y está aquí. Padre, queremos rogarte que tú estés aquí, papá. Que tú estés en medio nuestro. Lo estás, pero quiero rogarte sentir, Señor, tu presencia. Y que mis hermanos, cada uno de ellos, puedan sentir, Padre amado, ese calor tuyo, ese abrazo tuyo, ese amor tuyo, Señor, de cada una de sus vidas. Gracias, Dios bueno. Te adoro, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoro, papá. Te adoro, Dios bueno. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Qué bueno es poder venir delante de Dios para dejar todo lo que somos, lo que tenemos, se lo debemos solo a Él. Amén. Vamos a alabarle a nuestro buen Dios. Vamos a decirle hosana al Rey de Salvación. Es nuestro clamor en esta mañana, Señor, poder levantar nuestras voces y rogamos tu sanidad, Dios. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. El pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Oh, hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo se parte en dos, inundados en el desierto broten ríos. Vida sopla voz, hosana al Rey de Salvación, hosana al Dios Altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de Salvación, hosana al Dios Altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. El pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Oh, hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. En el cielo se parten dos, inundados en el desierto broten ríos. Vida sopla voz, hosana al Rey de Salvación, hosana al Dios Altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de Salvación, hosana al Dios Altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Señor, nuestro Rey, te alabamos en esta mañana. Solo a ti, Señor, Dios de gloria. Nadie como tú, amado Dios. Sí, Señor.
Señor la gloria. Y vamos a expresarle en esta mañana que le damos honor y gloria solo a Él. Amén. Cuán hermoso eres tú, Jesús. Tus palabras, es su amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, un momento ahí, nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Esta mañana queremos expresar lo bello que tú eres, Señor. Tú eres hermoso para nuestras vidas, amado Padre. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es su amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Y Jesús, te alabamos, Señor, y te damos todo honor y toda gloria solo a ti, Señor. Te damos gloria a ti, Padre bueno. Te damos el honor solo a ti, Señor. Vamos, dígale, te doy gloria a ti, Señor. Gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Dale la gloria. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Solo a ti, Señor, toda la gloria y el honor. Solo a ti, Padre bueno. Amado Dios, tú eres nuestro Señor. Tú eres el Rey de nuestras vidas. ¿Cómo no darte honor, gloria,
Solo a ti, Señor. ¿Cómo no decir con nuestros labios en esta mañana, te doy a ti el honor? A ti, Señor de señores, a ti que eres el glorioso Rey, a ti que eres perfecto, que eres fiel, que eres inmutable, Señor. Todos los atributos tuyos, Señor, son incomparables. Son realmente preciosos para nuestras vidas, amado Padre. Por eso te alabamos, Señor. Por eso declaramos que ante tu amor, Señor, la tierra tiembla. Todita la tierra tiembla, Señor. Tú eres el Rey glorioso y todos canten a ese Dios, porque tú renovarás, Señor, porque tú cambiarás lo viejo y lo harás nuevo, Señor. Te adoramos, Dios, en esta mañana. Alabamos tu bendito nombre, Señor. Tú eres mi glorioso Rey, Señor. Te alabamos en esta mañana, Señor, porque tú eres ese glorioso Rey. Y creemos firmemente que tú renovarás, Señor, lo viejo y lo cambiarás, Señor, por todo nuevo, Padre amado. Tú eres ese Dios glorioso, Señor. La tierra tiembla ante el amor eterno. Rey glorioso, todos canten. Y tú renovarás, lo viejo cambiará. Todos queremos que eres Dios, más grande mi respirar y mi vivir. Dios que triunfará todos los días. Glorioso es, glorioso es, glorioso es, glorioso es, glorioso es. Tú eres nuestro Dios glorioso, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás en este lugar, Señor. Y pedimos, Señor, que descienda tu gloria sobre nuestras vidas, amado Dios. Que tu gloria, Señor, pueda llenar este lugar, amado Padre. Gloria, gloria, envía tu gloria. 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 Gloria, gloria. Vamos, decláralo y dile que envíe su gloria sobre tu vida. Padre, declaramos tu gloria sobre nuestras familias, Señor. Y la recibimos, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios. Sí, Jesús. Solo tu gloria, Señor, puede llenar nuestras vidas. Solo tu gloria, Señor, puede dar
satisfacción a nuestras vidas, papá. Solo tu gloria, Señor, puede llenar realmente cada espacio vacío de nuestras vidas, Señor. Solo tu gloria, Señor, puede darnos una esperanza, puede mostrarnos la luz y el camino por el cual queremos, Señor, andar y por el cual anhelas que tú andemos, amado Dios. Gracias, Señor. Tu gloria, amado Dios, en este lugar. Tu gloria llenando nuestras vidas, Padre bueno. Tu gloria, bendito Salvador. Deseamos tu gloria, Señor. Llénanos cada vez más, Señor. Llena nuestras vidas. Te adoro, Dios. Te adoro, Señor. Tu gloria, Padre, se derrama sobre nuestras vidas. Tu Espíritu Santo desciende, Señor, sobre cada uno de nosotros. Tú estás aquí, Señor, para bendecir tu nombre, papá. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Adora a Dios Santo, a ese Dios grande que vive y reina por los siglos de los siglos, a ese Dios maravilloso, a ese Señor de señores, que se merece todo el honor y toda la gloria. Padre amado, qué precioso es disfrutar de tu presencia, Señor. Qué precioso es tenerte, Señor, en nuestras vidas. Tu palabra dice, Señor, que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Y creemos, Señor, y estamos seguros de que eso es así en este lugar, Señor. Tú hablas a nuestros corazones, papá. Tu gloria desciende para sanar, para dar libertad, Señor. Tu gloria desciende, Señor, para darnos una vida diferente, papá. Te adoro, Santo. Te adoramos, Señor. Vamos, abra sus labios, dígale que lo ama. Padre, gracias porque tú estás en este lugar. Gracias porque no lo merecía, pero tú, Señor, desciendes y llenas mi corazón, llenas mi vida, Señor. Y si hay alguno que todavía no lo siente en esta mañana, disponte, abre tu corazón, abre tu mente. Él es real. Él habla a quien quiere escuchar. Él guía a quien quiere ser guiado. Él da esperanza al que quiere tener esperanza. Él da sanidad a quien quiere ser sano. Padre amado, tú has dado todo por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres nuestro Dios de maravillas, porque tú eres ese Dios que es el de ayer y de siempre, ese Dios que hace milagros, ese Dios que transforma, Señor. En ti tenemos esperanza viva, amado Dios. Tú eres nuestro Dios de maravillas, Señor. Tú eres nuestro Dios maravilloso. Gracias, Dios, porque has creado cada cosa, Señor, cada ser vivo para tu honra. Todo lo que podemos ver, percibir, lo creaste tú, papá. Todo lo que podemos tocar, de todo aquello que podemos disfrutar, tú lo has creado, Señor. Oh, Santo Dios, tú eres mi gran Rey. Aquí quiero adorarte en esta mañana, Señor. Tú eres santo, Señor. Dios de la creación.
Solo a tu nombre bendeciremos, Señor, por el resto de vida que nos toca vivir, Señor, y por la eternidad. Tropiezo en tinieblas, volveré a ver tu cruz. Dios del cielo, maravilloso Dios. Vamos a declararlo, Él es santo. Tú eres santo, Señor. Santo, la creación muestra su majestad. Dios de la creación, Dios de la creación, aleluya, al 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 Dios. Tú eres el Señor de la creación, Dios, y a ti te adoramos en esta mañana, Padre. No hay nadie como tú, Señor. Grande en maravillas, Padre. Todo lo has creado para bendecir tu nombre, Señor. Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo, santo, la creación muestra su majestad. Eres santo, santo, Tú eres Dios maravilloso, Señor. eres santo, santo. Muéstrame, Señor, tu corazón. Eres santo, santo. Santo eres tú, Señor. Tú eres Dios santo, papá. Qué precioso es disfrutar de tu presencia, Señor, y poder declarar que tú eres santo, que no hay nadie como tú, papá. Tu palabra dice, Señor, que tú eres Dios 3 veces Dios santo, Señor. Mi corazón se rinde delante de ti, papá, delante de tu grandeza. Padre, venimos como iglesia tuya humillados ante tu presencia para decir que tú eres Dios maravilloso, Dios santo, 3 veces santo. Tú eres mi gran Rey, Señor, poderoso Dios. No hay nadie como tu Padre bueno. No hay nadie como tú, Señor. Te adoro, Dios. Te adoro, Señor. Y este es el tiempo, papá, que tú has hecho para que cada uno de tus hijos pueda acercarse. No es casual que estemos en este lugar declarando estos cánticos, Señor. Tú tienes propósitos perfectos en nuestras vidas. Tú eres grande, Señor. Tú eres más grande que nuestras dificultades y nuestros problemas, Señor. Tú eres más grande de lo que imaginamos, Dios. Padre, si miramos nuestras vidas, miramos nuestro interior, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, Señor, está en tus manos, Dios. Padre, permítenos vivir esa seguridad
Permítenos, Señor, tener la certeza de que tú estás con nosotros. Como dice tu palabra, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, dice tu palabra, tú estás con nosotros. Y tú estás aquí, papá. Tú estás aquí para dar libertad, para dar sanidad. Tú estás aquí, Señor, para transformar nuestras vidas. Tú estás aquí, Dios bueno, para mostrarnos el sendero por el cual quieres que andemos, papá. Te adoro, Dios. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Dios. Queremos cantar de tu grandeza, Señor. Vestido en majestad. Vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Te adoro, Dios. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tú eres grande, Señor, en nuestras vidas, Dios. Está en él. El tiempo está en él. Principio y el fin. Principio y el fin. La Trinidad entró. El Padre y tu Espíritu. Cordero y el León.
Señor. Tú eres grande, Señor. No hay nadie como tú, papá. No hay nadie como tú, Señor. Nadie como tú, Señor. Nadie como tú en el cielo, nadie como tú en la tierra, ni debajo de la tierra, Señor. No hay nadie como tú, Rey de gloria. Bendito Salvador, Dios de maravillas, Señor de señores. Tu presencia es hermosa, papá. Podemos pasarnos, Señor, tiempos y tiempos delante de ti, hablando contigo, teniendo comunión contigo, Señor, escuchando tu hablar, escuchándote decir: yo soy tu Dios grande, yo soy el Señor tuyo, yo soy tu Padre, yo soy el que te amo, yo soy ese Dios de maravillas del cual se habla, Señor, dice tu palabra en el Antiguo Testamento, ese Dios que hizo prodigios, ese Dios soy yo, dice el Señor. Ese Padre tienes tú, grande, grande en maravillas, un Dios que transforma, que sana, que da libertad, que nos da esperanza y nos dice: la eternidad es para ti, la eternidad a mi lado. Qué precioso, Señor, saber que pasaremos, papá, la eternidad delante tuyo, que pasaremos la eternidad junto a ti, Señor. Que nos acostumbremos desde ya a caminar tomados de tu mano, Señor. Porque eso será por siempre y para siempre. Gracias, Dios de gloria. Exalto tu nombre en esta mañana, Señor. Y te doy honor y gloria solo a ti, Rey de reyes, Señor de señores. Te adoramos, Dios, porque no hay nadie como tú. Estamos muy agradecidos, Señor, porque un día llegaste a nuestras vidas, quizás el momento menos pensado, y cada uno de nosotros dijimos: sí, queremos seguirte, queremos servirte. Y aquí estamos, papá, para declarar que lo seguiremos haciendo, papá, y reafirmar ese compromiso, Señor, de que seguiremos a Cristo y no volveremos atrás. No importa las circunstancias que pasemos, pero queremos decirte: Señor, yo quiero seguirte siempre y no quiero volver atrás. Eso es lo que te digo en esta mañana, papá. Si tú quieres expresárselo, hermano, hermana, dile ahora: yo quiero seguirte, no quiero volver atrás. Nada ni nadie me hará volver atrás, porque tú estás delante mío como un faro que ilumina mi vida y que me da la salida y que me muestra el camino. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Señor. Y Padre, podemos derramar nuestros corazones delante tuyo, porque tú nos entiendes perfectamente. Nos entiendes, Señor, que a pesar de nuestras falencias, nuestras grandes equivocaciones, Señor, queremos seguirte. Queremos ir en pos de ti, Señor. Queremos caminar, Padre bueno, tras tus pisadas y darte gloria y honor solo a ti, Señor. La gloria, papá, es solo para ti, y el honor también. Que todo mi ser bendiga tu nombre en todo tiempo, Señor. Que todo lo que hago, que todo lo que pienso realmente, Señor, esté contigo en el centro, papá. Que esté para darte gloria, Dios. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor, y te amamos profundamente, papá. Y te decimos: no hay nadie como tú, mi Rey de reyes y Señor de señores.
Bendigo tu nombre en esta mañana, Padre bueno. Gracias. Gracias por cada una de las cosas que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos. Hebreos capítulo 9. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y es interesante cómo Dios nos puede hablar y quiere hablarnos a través de su palabra a cada uno de nosotros. Y una de las cosas muy elementales, importantes que tú y yo debemos de conocer es nunca olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Amén. Para mantener nuestro corazón humilde, para mantener nuestro corazón sencillo, dispuesto delante del Señor. Y Dios es grande, como cantábamos este cántico. Dios es sumamente grande. Dios es más grande que nuestros pensamientos. Dios es más grande que nuestras expectativas. Dios es más grande que nuestros problemas. ¿Cuántos dicen amén? Así es, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 9 del libro a los Hebreos. Hebreos capítulo 9, desde el versículo 15 hasta el 28. Dice la palabra del Señor desde el versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció él mismo libró y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo de todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, fuera del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te agradecemos por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias porque tú vives, porque tú reinas y vives en medio de tu iglesia, en medio de la alabanza de tu pueblo, y hoy queremos ponernos delante de tu presencia, Señor, para entender lo que tú tienes para nuestras vidas a través de este texto de tu palabra. En el nombre de Jesús te alabamos y te glorificamos. Amén. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es rica. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es rica? Es el alimento que usted y yo necesitamos.
La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios nos golpea, la palabra de Dios nos hace reflexionar, la palabra de Dios dice que es como un fuego también que consume. Amén. Y hoy quiero invitarlo a que usted pueda disponerse a que el Señor pueda hablarnos a través de este texto de la palabra de Dios. Y Dios ha estado bendiciendo nuestras vidas a lo largo del libro de Hebreos en estos últimos tiempos. Y yo creo que Dios ha usado el autor, el escritor, a este libro exclusivo en el Nuevo Testamento para hablarnos hoy día también. Amén. Porque la palabra de Dios es desde siempre y es para siempre. La palabra de Dios es efectiva. Yo hablaba hace poco con alguien y le decía, era un ateo en sí, y le decía, mire, hay algo muy fundamental en cuanto a la palabra de Dios, la Biblia. No es como tú lo estás considerando. La palabra de Dios desde hace más de 2000 años tiene un efecto tal que nunca la ha perdido en sí por sí misma. Los grandes literatos han hecho tanto trabajo en sí, pero sigue la palabra de Dios siendo el libro por excelencia en literatura, en muchas otras cosas que ningún otro escritor haya podido lograr. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y cuando el Espíritu Santo ha inspirado a este autor del libro de los Hebreos, que desconocemos quién es en realidad, él lo ha escrito con una motivación principal. Él tenía un propósito y es importante que tú y yo podamos entender y conocer el propósito por el cual el escritor escribe esa carta a los hebreos. Y el propósito principal por el cual se escribe esta carta es para mostrar la supremacía de Cristo por encima de cualquier otro tipo de expresión en el Antiguo Testamento. Jesús es superior. Diga conmigo, Jesús es superior. Jesús es superior a todo aquello que había sido establecido en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Todo esto apuntaba a Cristo en sí, pero llegado Cristo es la consumación de todo aquello que se hizo como figura o como tipología que se ha vivido a lo largo del Antiguo Testamento. Demostrar la supremacía de Cristo, porque esa comunidad estaba dando pasos hacia el judaísmo nuevamente, estaban regresando. Después de haber entregado sus vidas a Cristo, estaban regresando a los rituales y aquellas cuestiones que les caracterizaba como judíos. Y el escritor al libro de los Hebreos hace muchas referencias del Antiguo Testamento con el fin de explicar que la consumación de todo aquello que se hizo en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento pleno en la obra de Jesucristo nuestro Señor. Nosotros ahora, teniendo el gran beneficio de tener toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, amados hermanos, podemos ver a lo largo de la historia que la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento narra sobre la redención que es revelado por Dios desde muy temprano, desde el Génesis, cuando el ser humano cae en pecado. Cuando Adán y Eva caen en pecado, inmediatamente Dios pone una línea de redención que tiene su cumplimiento en Jesucristo nuestro Señor. También podemos ver que a lo largo del transcurrir de la historia de la redención del ser humano, de los sucesos en el pueblo de Dios, vemos claramente y sistemáticamente el progreso de esta revelación que se va dando de paso a paso, y todo en el fondo va apuntando a Cristo. Todos estos aspectos en el Antiguo Testamento, los profetas, Moisés, los rituales, las cosas ceremoniales que se hacían, todo esto apuntaba a la consumación de ese único y pleno plan de redención que hay en Cristo Jesús. ¿Cuántos entienden qué significa la palabra redención? Salvación, dicen por ahí. Sí, efectivamente, la palabra redención tiene que ver con salvación. Porque hay un término en la palabra de Dios. La paga del pecado es. ¿Usted cree que tiene miedo a la muerte, hermano?
¿Por qué no lo dice así con ganas? La paga del pecado es. Y esa muerte, hermanos, tenía que ser realmente resuelta por una obra que solo Dios lo pudo diseñar. Y eso es lo que está explicando este autor al libro de los Hebreos en cuanto a lo que significa el sacrificio y la muerte de Jesucristo nuestro Señor. Pero el pueblo judío también tenía la palabra de Dios. Y la pregunta sería, ¿por qué entonces los judíos están regresando nuevamente? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con esta comunidad que después de haber entregado sus vidas al Señor y de conocer el cristianismo, de conocer la palabra de Dios en la consumación de esta realidad que ellos ya vivieron, pero que ahora tiene su cumplimiento en Cristo? ¿Qué pasa? Que ellos están dando paso atrás a volver al judaísmo. Yo quiero decirle el judaísmo, hermano, el judaísmo sin Cristo solo es una religión, solo es un esfuerzo por querer agradar a Dios. ¿Y cuántos podemos decir que cualquiera de las religiones que existen alrededor del mundo están realmente para querer? Es un esfuerzo humano. La religión es un esfuerzo del ser humano para querer suplir la necesidad de Dios. Pero el cristianismo no. El cristianismo es vida, hermanos. Amén. Yo he venido para darles vida y para darles vida en abundancia, dijo el Señor. El cristianismo es dinámico porque transforma la vida de las personas. ¿Cuántos pueden dar fe a esto, hermanos? Y pueden decir amén. Eso es lo que pasa con mi vida. Yo cuando me convertí al Señor, hermanos, tenía 13 años de edad. Y con 13 años de edad fui un muchacho muy rebelde, porque fui criado en un hogar bastante agresivo, las cosas tenían que ser en su perfección. Y si no, había el chicote, ¿no es cierto? Y eso malogró mi vida y me hizo un hombre rebelde en sí. Y Dios en su misericordia, en su gracia, a los 13 años de edad, en plena adolescencia, cuando la situación en un ser humano se torna bastante difícil, porque brota en sí mismo la rebeldía en su magnitud máxima, el Señor me cogió ahí. Y yo vi los cambios en mí. Mis padres no veían estos cambios, ellos solo querían ver que están dentro de una religión. Y esta religión hay que respetarla. Pero yo les enseñé a ellos a través de mi conducta, a través de eso que Cristo hizo en mi vida, que el cristianismo es vida, no un esfuerzo de querer alcanzar y querer agradar a Dios. El pueblo judío tenía la bendita palabra de Dios. Sin embargo, nosotros hoy podemos ver la necesidad, la dureza de su corazón, de ellos, donde ellos tropezaban y caían en sí. Muchos de ellos, que teniendo en las Escrituras muchos de estos aspectos, conociéndolas en sí, hermanos, ellos omitieron y decidieron pasar por alto estas realidades espirituales, porque ya tenían una idea de lo que era el Mesías, era el Cristo. Ellos hicieron una idea teológica de lo que tendría que ser el Cristo, sin considerar en algunos casos lo que la palabra de Dios en el fondo dice. Y todo lo que tenemos que hacer, hermanos, es lo que la Biblia dice y no lo que yo pienso que la Biblia dice. ¿No es así, hermanos? Amén. Yo tengo que hacer como hijo de Dios lo que la Biblia dice. Yo tengo que sujetarme a lo que la palabra de Dios dice. A mí me enseña profundamente lo que el escritor está haciendo ahora. Y él va a argumentar escrituralmente que ellos están equivocados, que ellos necesitan retomar las cosas que han llegado a su consumación y que tienen que entender lo que la palabra de Dios dice y no lo que ellos piensan que la palabra de Dios dice. Y no se dispusieron a creer esas verdades. Uno de los grandes tropiezos que tenía el pueblo judío, hermanos, era la incapacidad de ver la temporalidad de todas aquellas cosas
que estaban relacionadas con la ley ceremonial. Todos estos aspectos en el Antiguo Testamento tenían una temporalidad, tenían un tiempo, fueron instituidos por Dios, pero ellos no entendieron que esto apuntaba a la consumación en sí. Ese era uno de los tropiezos que tenían esta comunidad de judíos, la incapacidad de ver que estas cosas eran preparatorias y eran transitorias en sí. ¿Se entiende, hermanos? Otro de los tropiezos que ellos tenían, el pueblo judío, que esta comunidad tenía, era la necesaria y anunciada muerte y sacrificio del Mesías. Yo quiero que ustedes puedan abrir sus Biblias en Isaías. Isaías capítulo 53. El primero que lo tiene lo podría decir amén. ¿Lo tienes, varón? Puedes ponerte de pie y leer este texto. Isaías 53, 10 al 12. Este texto, hermanos, en Isaías, estamos ahora en el Antiguo Testamento, este texto en Isaías está hablando exclusivamente del Mesías. Está hablando de Cristo. ¿Qué tenía que hacer Cristo? Tenía que padecer sufrimientos. Jesús tenía que ser ese siervo sufriente. Jesús tenía que ir a la cruz, hermanos, a pagar el sacrificio final que tú y yo tendríamos que tener. De esto está hablando este texto en sí. Y la comunidad de judíos tenían una concepción probablemente diferente y no querían posiblemente considerar este texto en la palabra de Dios. Y Jesús, después de su resurrección, cuando está de camino a un lugar, una localidad llamado Emaús, hay dos personas que están hablando ahí sobre la realidad de Jesús. ¿Y cómo es que Jesús lo llevan y lo crucifican y muere y ya? Y Jesús les refiere lo siguiente en Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padezca estas cosas y que entrara en su gloria? Les está recordando lo que ellos ya conocen en cuanto a la palabra de Dios. Y comenzando, dice el texto aquí, el evangelista dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Que él tenía que sufrir y tenía que morir, pero también tenía que resucitar. El apóstol Pablo, mire, el apóstol Pablo corrobora esta realidad. Dice, también el apóstol Pablo refiere y aclara, escribiendo a los Corintios, en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, el versículo 23, capítulo 1, 23, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Podemos repetir ese texto juntos, hermanos? A ver, juntos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Para los judíos, tropezadero, porque ellos no esperaban que su Mesías tenía que ir a la cruz y morir de la manera como él tenía que morir. Ahora, me refiero no a todos los judíos, me refiero a algunos que omitieron y se resistieron a creer. Esta realidad teológica y bíblica en sí. Y el apóstol Pablo expresa y dice, pero nosotros predicamos a Cristo. Él hubiera podido decir, nosotros predicamos a Cristo, nada más. ¿Por qué él tiene que decir, predicamos a Cristo y a este crucificado? Porque había una razón fundamental cuando él está expresando esta parte, crucificado, Cristo crucificado. Porque esto, hermanos, nos va a recordar la situación de donde nosotros hemos salido.
La paga del pecado es. El escritor, después de haber expuesto la verdad de que el sacrificio de Cristo cumple un propósito completo, que el sistema sacrificial del antiguo pacto no cumplía en sí, era incompleto, era insatisfecho, insatisfactorio, ahora va a exponer la razón de la necesidad de la muerte del mediador para ratificar ese nuevo pacto. Y a continuación, él nos va a dar 3 razones básicas, fundamentales, por el cual el Cristo tenía que morir. Cuando el apóstol Pedro, después de la transfiguración, expresa y dice: pero Señor, podríamos hacer una ramada para ti también aquí. ¿Qué le dice el Señor después? Apártate de mí, Satanás. ¿Saben por qué expresa el Señor eso? Porque Jesús conocía en el fondo de su corazón el propósito fundamental por el cual Él había venido. Y ahora la expresión del apóstol Pedro era una expresión de obstruir, de obstaculizar que se cumpla ese propósito. ¿Y quién solamente puede obstaculizar y obstruir el propósito de Dios? Satanás. Satanás está interesado en que usted no cumpla ese propósito que Dios tiene para su vida. Apártate de mí, Satanás. No estoy de acuerdo. Yo voy a cumplir el propósito de Dios porque la humanidad necesita de mí. En otras palabras, el apóstol Pedro estaba diciendo: no, Jesús, tú no necesitas ir a la cruz. Tú no necesitas morir. Y Jesús le dice: yo sí necesito morir. Hay una necesidad de que yo tenga que morir en esa cruz. Y uno de las razones que el escritor aquí ahora va a explicar y lo va a argumentar teológicamente y escrituralmente, una de las razones está en el capítulo 9, versículos 16 y 17. Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Ahora, esta expresión final, usted y yo lo entendemos perfectamente, ¿verdad? Porque hoy en día si alguien quiere, si el hermano Cernaqué quiere dar una herencia a Paula, que es su hija, ¿no? Entonces, él no puede dar una herencia, aunque ahora ya existen los anticipos de herencia, ¿verdad? Hasta que él muere. Él tiene que dejar un testamento, ¿verdad? Donde escribe y dice: yo quiero dejar mi perrito y mi gatito a Paula, y mi voluntad sea así. Efectivamente, cuando él se va a la patria celestial, deja el testamento, y el testamento está escrito ahí, firmado y sellado, sacramentado, etcétera, etcétera. Entonces inmediatamente la familia dice: la voluntad de papá fue un perrito y un gatito, así que te lo llevas para vivir al lado de Ronald, ¿no es cierto? Pero algo muy interesante hay aquí que usted y yo necesitamos entender. Importante entender la palabra griega con la cual se escribe la palabra pacto aquí. Pacto. La palabra pacto es una palabra griega, una sola palabra que indica 2 palabras en el castellano indistintamente. La palabra diateque. Es una palabra, hermanos, que por un lado se expresa como pacto, pero por otro lado también se expresa como testamento.
¿Y cuál es el fin aquí? De versículos antes, el escritor usa la palabra diateque y se traduce pacto. Y después en este versículo 17 se traduce testamento esta palabra. Tiene un entendimiento que usted y yo necesitamos entender. Entonces, ¿pero qué es pacto? La Biblia dice que hay un antiguo pacto, ¿no es cierto? Y hay un nuevo pacto establecido a través de Cristo, un pacto de gracia. Cuando Dios establece un pacto en el Antiguo Testamento, amados hermanos, lo hace en función de tener una relación personal con su pueblo. Y Él va a determinar ciertas realidades frente a ese pacto. Y la palabra pacto, diateque, cuando está hablando de pacto aquí, hermanos, es una palabra que indica en primer lugar que el acuerdo que Dios hace, el convenio que Dios está haciendo con su pueblo, es un convenio que solamente Él lo puede hacer. Esto implica esa palabra diateque. ¿Solo quién lo podría hacer? Dios. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús está haciendo un nuevo pacto. Este nuevo pacto es anunciado desde el Antiguo Testamento. Ezequiel, Jeremías 31. Ellos van a hablar, estos textos van a hablar que pronto ustedes tendrán un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto tendría que ser a través de Cristo Jesús. ¿Pero para qué era el pacto, hermanos? Para que Dios establezca una relación personal con su pueblo. ¿Podemos entender esto, hermanos? ¿Para qué era un pacto? Para que Dios establezca una relación con el pueblo. Violado esta relación, obviamente Dios no puede violar esa relación, porque, mejor dicho, ese pacto, porque Dios es Dios y tiene toda la capacidad de hacer este acuerdo, este convenio. Pero si usted y yo no cumplimos este pacto, la paga del pecado es, otra vez, la paga del pecado es importante que podamos repetir esta expresión, porque ese es como el centro de este mensaje. Dije diateque también, en su particularidad, implicaba que una de las partes podía ser el convenio, no las dos partes. Había otra palabra en sí que se usaba cuando dos iguales podían hacer un convenio. Pero ahora estamos hablando de Dios, el Todopoderoso, Dios, el creador del cielo y la tierra, Dios, el creador del ser humano, Dios, el creador de su pueblo. Él en su potencia, en su poder inmenso, en su soberanía inmensa, en su grandeza, la cual nosotros hemos cantado, Él ahora quiere tener una relación con el pueblo. Quiere tener una relación con el ser humano y establece un pacto. ¿Se entiende hasta aquí, hermanos? Otro de los aspectos de la palabra diateque, porque tiene dos aspectos en sí, como dijimos, ¿no? Es la palabra testamento, un testamento o una última voluntad que Dios tiene, que también era establecido por una sola parte. Esa era otra de las características para este tipo, que implicaba esta palabra diateque en griego. Ahora, pacto, testamento. Ahora diga conmigo pacto, testamento. Por eso es que cuando nosotros nos referimos a la palabra de Dios, hablamos y decimos el antiguo pacto, el nuevo pacto. O también podemos decir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿De dónde viene eso? De la palabra diateque.
que viene desde el hebreo todavía. Cuando los traductores, hermanos, de la primera traducción del griego al hebreo, mejor dicho, del hebreo al griego, la primera traducción que se hizo 250 años antes de Cristo, ¿no? Ellos tradujeron de una palabra que se conoce en hebreo como berit. La palabra berit viene para pacto, que se traduce en el griego la palabra diateque, que tiene dos aspectos en los cuales Jesús los cumple en sí. Alégrate por eso. Amén. Pero ¿qué significaba esta palabra testamento? Derivado de la palabra diateque en griego. Los judíos conocían muy bien esta palabra. ¿Qué significaba diateque y qué implicaba diateque? Y por eso el escritor a los hebreos ahora no tiene problema de versículos antes poner el significado a lo que en realidad refiere y después, ahora en nuestro texto, colocar justo esta palabra que implica un testamento o una última voluntad, que también era establecido, como dijimos, por una sola parte para indicar ahora. ¿Qué indicaba esta palabra testamento? Indicaba, hermanos, la distribución de los beneficios después de la muerte. Y de ahí nosotros conocemos como los diferentes testamentos que se hacen y se dejan para después de la muerte. ¿Ahora se entiende, hermanos? Gloria a Dios. Ahorita les voy a poner de pie, no se preocupen. Por esa misma razón, nosotros tenemos que entender, amados hermanos, estos dos aspectos de pacto y testamento que Jesús cumple en sí. Y solamente de estos dos aspectos, pacto y testamento, la palabra testamento es la única clase de pacto o convenio que para su ratificación se requiere la muerte. Por el otro no hay problema, pero por este lado del testamento requiere que el testador, algunos están ya en la nebulosa de Neptuno, creo, muera. Hermanos, pero en Cristo y en el nuevo pacto sobresale el aspecto de la muerte del testador. Amén. Para que vengan los beneficios para los cuales tendría el contenido de este testamento. Es decir, si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, tú y yo no seríamos beneficiarios de los beneficios de Dios. El testador tenía que morir. Y entonces usted y yo podemos decir, como el apóstol Pablo dice, somos herederos con Cristo de las promesas y de las bendiciones que Dios ha traído al ser humano en cuanto a su relación contigo. Qué glorioso eso, hermano. ¿Cuántos pueden regalarle un fuerte aplauso a Jesucristo? Hágalo fuerte, hermanos, porque es para el Señor. Aleluya. Entonces, ¿por qué murió Cristo, hermanos? Porque el testamento exige muerte del testador. El Señor Jesucristo con su muerte cumple y llena ambos sentidos de esta palabra diateque. Jesús cumple todas las demandas del pacto que fue establecido por Dios para relacionarse con su pueblo. El pueblo no las cumplió. ¿Por qué Jesús tenía que morir, hermanos? Porque el pueblo no cumplió. Ellos dijeron,
nosotros vamos a cumplir las palabras de Dios. Nosotros vamos a cumplir la ley que tú has dado, Señor. Y la pregunta es, ¿cumplieron? ¿Tuvieron la capacidad de cumplir? Tampoco. Y por eso el testador tenía que morir, para ahora dar los beneficios, la herencia y los beneficios que Dios tenía en su soberana voluntad. Jesús, al cumplir todas las demandas establecidas para relacionarse con su pueblo, se convierte ahora entonces en el administrador de su propia obra meritoria y lo hace efectiva a beneficiarios que Él escoge. Hermanos, el apóstol Pedro dice algo muy importante, porque somos pueblo, que bien lo conoce, ¿verdad? Somos pueblo escogido. Esa palabra escogido tiene un contenido riquísimo, grande, inmenso. ¿Cómo se siente alguien que cuando está aquí, entre 200 personas, ahí adelante le dicen, oiga usted, yo le escojo a usted? ¿Cómo se siente usted? Feliz, contento, satisfecho. Qué bueno, yo he sido escogido. Y saben, hermanos, no te escoge una autoridad política, no te escoge un gobierno en la tierra, te escoge el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él nos ha escogido, hermanos, para fines y propósitos claros que Dios tiene para ti y para mí. Diga conmigo, Dios me ha escogido. Esto es importante que podamos entender. Jesús cumple este aspecto relacional con Dios, ante Dios y con el ser humano. El ser humano no pudo cumplir. Y ahora Jesús, ¿qué dijo el Señor? Yo he venido para cumplir la ley, no he venido para abrogarla, he venido para cumplirla. Porque se necesitaba que alguien tenía que cumplir y ser aquel mediador, aquel representante del pueblo que en realidad, como prediqué la anterior vez, Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, se presente delante del Padre en representación de ustedes, de nosotros. Eso es glorioso. Todo lo ha hecho Él. Lo que está diciendo el escritor aquí, ustedes no lo pudieron hacer, lo tuvo que hacer Él. Y ahora, por su gracia y su misericordia, tú eres beneficiario. No por tus méritos. Ustedes están regresando al judaísmo, ¿verdad? Hay iglesias hoy en día. Hay iglesias evangélicas, hermanos. Perdónenme, hay iglesias evangélicas hoy en día alrededor del mundo que están regresando al judaísmo. Así el asunto no es solamente del primer siglo de la cristiandad. Y por eso Dios tenía claro lo que el ser humano podría hacer. Hay muchas iglesias hoy en día que están hablando del tabernáculo de David, que están, ya sus danzas son hebreas ahí, no sé, hay de todo. Y la doctrina y todo lo demás es como que están regresando al judaísmo en sí. O sea, no es necesario, no nos satisface Cristo. Necesitamos volver a la ley. Hay una denominación que yo conocí en la selva, se llama los israelitas del nuevo pacto, pero no tienen nada de nuevo pacto, todo es antiguo pacto. Porque yo he visto sus lugares donde ellos se reúnen y donde ellos hacen todas las ceremonias que en el Antiguo Testamento se mata el cordero, se celebra la Pascua con todo, se hace la fiesta de todas las fiestas hacen ellos y se visten también como los israelitas totalmente, como un israelita en el siglo I. Es interesante, ¿no? Pero saben, hermanos, todo lo hizo Cristo. Dile al que tienes a tu lado, dale un codazo santo, dile, no duermas. Todo lo hizo Cristo, dile.
Y el único camino que nos queda es gratitud y adoración, porque nada más puedes hacer ante esta realidad. En segundo lugar, era necesario que Cristo muera. Hermanos, ¿por qué era necesario que Cristo muera la primera razón? Porque el testamento exigía una muerte. En segundo lugar, el perdón exige sangre. Diga conmigo, sangre. El perdón exige sangre. El texto es: si no hay remisión, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. No hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Y ahora, esto es interesante, hermanos. Cómo Dios, en la progresiva revelación que tiene a lo largo desde el Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, nos va a dar a entender y nos va a dar a conocer todo cómo fue de forma progresiva y que apuntó a Cristo en su consumación. Ahora, Hebreos capítulo 9, versículos 18 al 22. Hebreos 9, 18 al 22. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y lo roció, él mismo libró y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha enseñado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo todo es purificado según la ley con sangre. Ahora, hermanos, en el texto aquí, en el texto leído, hay 6 repeticiones de la palabra sangre. Y quiero que usted la haga una vez más. Dile al que tienes a tu lado: sangre. No he dicho que huelan sangre, pero he dicho: repitan sangre. 6 veces se repite la palabra sangre en este texto, lo cual muestra el énfasis en esta sección. ¿Qué está hablando? ¿De qué está queriendo? ¿Qué está queriendo decir el escritor? ¿Qué está queriendo explicar a los hermanos judíos que están retrocediendo hacia el judaísmo? Un aspecto por el cual Cristo tenía que morir, que estaba diseñado en el Antiguo Testamento. Ahora miren, hermanos, en el Antiguo Testamento la sangre era sinónimo de la vida. Diga: sangre, vida. Pero el derramamiento de sangre era símbolo de muerte. O sea, la sangre en sí misma es vida. Pero si hablamos del derramamiento de sangre, ¿hablamos de qué? De muerte. Sangre en todo el Antiguo Testamento es usado para la institución del pacto, cuando también ellos salen, ¿se acuerdan, hermanos, de Egipto? Y tenían los primogénitos, tenían que sobrevivir y no ser dañados por esta maldición en sí. Había derramamiento de sangre, y de ahí se instituye la famosa Pascua, amén, del pueblo judío. Pero cuando ellos llegan al monte Sinaí, recién reciben la ley. Recién ahí se escribe el libro de Levítico. Y ahí están todas las estipulaciones de cómo tenían que ser los sacrificios. Pero ¿por qué vemos sangre antes de y después de? Y luego la historia de Israel en el Antiguo Testamento tiene que ver con sangre. Mire lo que le voy a decir ahora. Se descubre arqueológicamente que cuando
construyó el templo en Jerusalén, se descubrió arqueológicamente unos desagües, unas canaletas grandes por donde fluía la sangre. O sea, no era un animalito nada más. Eran cientos, eran miles de animales que se sacrificaban para el perdón de los pecados. Yo me imagino, hermanos, si se puede hablar de ríos de sangre ahí, ¿cómo habrá sido el sacrificio de Jesucristo cuando derramó su sangre? Tanto así que cuando lo clavaron con la lanza, dice la Escritura, ya no había sangre. ¿Qué había? Agua. En toda la trayectoria, y es así, es más o menos como esa película última que han hecho, que realmente es como para no mirar, porque el alma, uno ya, lo siento. Pero más o menos por ahí era. O quizá peor. El sacrificio de Jesús y el derramamiento de sangre que Él derramó. ¿Y cuál era el propósito de todos estos sacrificios en el Antiguo Testamento? ¿Y cuál era el propósito? Que el autor menciona varias veces la palabra sangre para simbolizar el sacrificio por el pecado. Lo va a enfatizar, va a decir, había derramamiento de sangre porque había sacrificio de un tercero, de un carnero, de un animal en sí, que reemplazaba, y todo esto apuntaba a Cristo. ¿Se entiende hasta aquí, hermanos? La muerte, diga conmigo la muerte. Derramamiento de sangre, muerte. ¿Por qué derramamiento de sangre? Porque la paga del pecado es Mateo capítulo 26, versículo 27 al 28, el Señor Jesús, instituyendo la cena del Señor, dice lo siguiente: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? ¿Para qué? Para remisión de pecados, para el perdón de los pecados. Si Cristo no hubiera muerto, no habría la opción de perdón. Pero Cristo murió, amén. Cristo murió, y por eso usted y yo podemos encontrar el perdón de nuestros pecados, y eso es glorioso. Entonces, ¿Jesús tenía que morir o no? Tenía que morir Jesús. Y los judíos estaban equivocados entonces, cuando ellos tenían una concepción de que el Mesías no necesitaba morir. El apóstol Pablo dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Porque cuando decimos que predicamos a Cristo y a este crucificado, ¿qué dijimos? Nos recuerda el estado en el que nosotros estábamos y lo que fue necesario hacer. Eso significa a Cristo crucificado. Nos recuerda ese estado anterior que nosotros estuvimos. ¿Y cuál era nuestro estado anterior? Muerte. ¿Qué era nuestro estado anterior, hermanos? Dile al que tienes a tu lado: mi estado anterior era muerte. En tercer lugar, y con eso voy a terminar, la tercera razón que el escritor plasma aquí es ¿por qué? Ahora, primero, hermanos, ¿por qué Jesús tenía que morir?
¿Por qué tenía que morir Jesús? Porque el testamento exigía una muerte. Y en segundo lugar, ¿por qué tenía que morir? Porque si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. En tercer lugar, porque un juicio exige un sustituto. Amén. Estábamos sentenciados. Diga conmigo, estaba sentenciado. Y mi sentencia era la muerte. Yo no tenía lugar en el reino de Dios. Yo no tenía lugar en esa presencia de Dios. Yo estaba lejos de esto. Estaba muerto en mis delitos y en mis pecados. Esa era mi condición en sí. Y por lo tanto, hay un juicio. Diga conmigo, hay un juicio. Y ahora, yo quiero contarles algo que quizá muchos no saben. Todos los hombres vamos a morir. Todos vamos a morir. Dile al que tienes a tu lado, todos vamos a morir. ¿Saben por qué, hermanos? Porque es un designio de Dios. Es un designio de Dios. Así que no le temas a la muerte, hermano. No le temas a la muerte, hermana. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? Él dice que la muerte para él es ganancia. Imagínense. Y hay otros que están, ¡ay, la muerte! Pero ¿cómo es posible? Yo no tengo que morir. Es un designio divino. Tú y yo vamos a morir. Y también tú y yo vamos a enfrentar un juicio. ¡Ja! No hay nadie que se va a librar. Ni el pastor que está delante. Todos vamos a compadecer, dice la Biblia. Diga todos, diga conmigo todos. Compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Así que hay un juicio. Todos vamos a morir. Y hay un juicio decretado por Dios al cual tú y yo tenemos que afrontar. Capítulo 9, 27 y 28. Con eso terminamos. Y de la manera que está establecido para los hombres, y algunos que citan este texto, un poquito sacándolo de su contexto, y es bueno, ¿no es cierto?, para referir que en realidad, porque después de esto, después de la muerte, ¿qué cosa está? El juicio. Después de la muerte, ¿qué? Primero tenemos que, y después tenemos que ir al juicio. Y ese es el texto que exclusivamente está dentro de este texto en el cual el autor de la carta está expresando y quiere comunicar en función del sacrificio de Cristo y de por qué Jesús tenía que morir. ¿Y para quién era ese tropiezo? Exclusivamente para una comunidad de judíos que estaban regresando hacia el judaísmo. Es que vamos a volver a las cuestiones ceremoniales, es que vamos a volver a los rituales, al tabernáculo y todo lo demás. Tenemos que volver a todo esto del Antiguo Testamento. Y el escritor dice, un momentito, no es así. No hay necesidad. Porque todo esto no es perfecto. Ahora tenemos lo perfecto. No era completo, ahora tenemos lo pleno. Amén. Y eso es tremendo, hermanos. Miren lo que dice el 27, ¿no? Hoy estoy en otro capítulo. 9:27. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también. Ahora, así también, así como está establecido por el designio de Dios que los seres humanos tienen que morir y después de eso afrontar un juicio, de la misma manera, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, para rescatar. Y por eso la iglesia tiene una esperanza viva. Amén. La iglesia tiene una esperanza viva de que en cualquier momento Jesús volverá otra vez y nos tomará y nos llevará y estaremos y viviremos por siempre en la presencia de nuestro buen Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para los cristianos, hermanos, dije morir es ganancia, por lo tanto debemos no temer a la muerte por nada. Muerte y juicio son designios de Dios. ¿Quién podría presentarse ante ese juicio y argumentar su inocencia? Levante su mano. ¿Quién podría levantar su mano en ese juicio y decir yo soy inocente? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay un sustituto. Dile al que tienes a tu lado, hay un sustituto. Jesús debía morir como todos los hombres, pero a diferencia de su muerte con los demás seres humanos, Él no enfrentaría un juicio. Amén. Porque Él es inocente y fue inocente, justo y sin pecado. Pero ¿qué dice el texto en sí? Que Él se hizo pecado por nosotros, es decir, Dios lo trató a Él como pecador a causa nuestra, porque Él nunca pecó. Él acarreó todas las consecuencias del juicio de Dios, de sus elegidos, de sus escogidos. El peso de ese juicio lo llevó en sus espaldas, en su sacrificio, en la cruz del Calvario. Un juicio necesita un sustituto. Jesús tenía que morir, hermanos, porque el testamento exigía muerte para beneficiar a los cristianos, beneficiar a los escogidos. Jesús tenía que morir, hermanos. Aleluya. Porque el perdón exige sangre. Jesús tenía que morir porque un juicio exige un sustituto. Esto es glorioso. Y los judíos no podían negarse al sustituto, hermanos. Los judíos no podían tapar sus ojos ante el sustituto, porque el sistema sacrificial se los gritaba todo el tiempo. Ellos conocían estos detalles. Ellos conocían que para tener una relación plena con Dios necesitaban el sacrificio, necesitaban un sacrificio que tendría que ser sustitutorio. Que ellos no irían a ese juicio, sino que un animal tenía que pagar. Y todo esto apuntaba al Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo por ti y por mí. Ponte de pie en esta mañana. Cuán grande es Dios. Yo quiero pedir que el ministerio de alabanza pueda ocupar su lugar. Vamos a cantar este cántico. El apóstol Pablo, amados hermanos, escribiendo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, y quiero leer en la traducción de la NBI, la Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente: al que no cometió pecado alguno. Cierra tus ojos donde estás. Dice ahí: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Tú y yo éramos culpables y nuestra sentencia era la muerte.
Yo quiero decirte, Él nos dio vida. Él nos dio vida. Amén. Él nos dio vida. ¿Cuántos pueden agradecerle al Señor? Cuando vemos la cruz, vemos el amor de Dios, pero también vemos la ira de Dios. Hermanos, a juicio iremos y nadie nos libraremos. Nadie. Usted no se va a librar de ese juicio de Dios, ni yo. Pero hay un sustituto. Hay un sustituto que se ha presentado delante entre el Padre y tú, y te ha declarado y ha dicho: tú eres inocente. Yo no sé si tú logras entender la profundidad de esta expresión. Yo me quebranto delante de su presencia y le digo: gracias. A juicio iremos y el Padre nos dirá: tú eres inocente en Cristo Jesús. Todo lo hizo Cristo. Todo lo hizo Cristo por amor. El único camino que nos queda es gratitud y adoración. ¿Por qué no levantas tu voz y le agradeces y le dices: gracias, Señor? Era necesaria tu muerte en la cruz. Era necesaria tu muerte para beneficiarnos. Era necesaria tu muerte, Señor. Aleluya. Necesitabas derramar tu sangre, porque si no hubiera habido derramamiento de sangre, no hubiera sido perdonado. Necesitabas morir en esa cruz, porque yo era sentenciado a juicio. Tú pagaste por mí. Tú pagaste mi deuda en esa cruz. Que nunca se nos olvide de dónde el Señor nos ha sacado. Que nunca se nos olvide de dónde el Señor nos ha sacado. Vamos a adorar al Señor. Amén. Y le vamos a decir: cuán grande eres tú, Señor. El esplendor de la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está la luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz.
esperanza viva, Señor. Padre, nos alegramos realmente en tu presencia, Señor, por tu grandeza, por tu amor incomparable. Gracias, Padre, porque podemos irnos, Señor, de este lugar con esperanza, con una esperanza viva. Gracias porque tú lo hiciste en mi lugar. Gracias, Señor. Soy perdonado, soy limpiado, soy lavado por tu sangre preciosa, Señor. Y tú nos das una esperanza diferente, Señor. Gracias, Dios bueno. Te amaremos siempre, Señor. Te amaremos por siempre, Dios bueno. Tú eres grande y no hay nadie como tú, mi gran Rey. Te adoro, Señor, y alabo tu nombre. Y lo haré por siempre, papá. Esa es mi convicción. Esa es la convicción del pueblo que te alaba y que te adora y que te sigue y que te sirve, Señor. Tú eres nuestro gran Dios. Te alabamos, Señor. Llévanos cada día de esta semana con esta palabra en nuestras vidas, Señor. Tú lo hiciste por mí. Gracias, Padre. Llévanos, Señor, en estos tiempos, poniendo de tu presencia más nítida en nuestros corazones. El hablar tuyo, Señor, sea mayor cada vez. Y bendigo a tu iglesia, Padre amado. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Nos vamos realmente enriquecidos por la palabra de Dios. Que Dios los bendiga muchísimo.